chicos, bienvenidos a otro video de Noticias al Día. Mi nombre es Cintia Vanessa Quero Silva y el día de hoy hablaremos de una noticia del diario Gestión y RPP Noticias, donde nos dieron a conocer de cuáles fueron las regiones en las que se perdió más presupuesto público debido a la corrupción. Pues bien, el Estado peruano perdió más de 22.000 millones de su presupuesto durante el 2020 a consecuencia de la corrupción, según estima la Contraloría General de la República. El Contralor de la República, Nelson Sky, señala que las principales fuentes de corrupción en el Estado están en los gobiernos locales y regionales, y no tanto en el gobierno nacional. Para poder conocer cuáles son las regiones con más pérdida por corrupción, primeramente hablaremos de la corrupción. Pues bien, cuando hablamos de la corrupción es un problema que se enfrenta hace décadas en el país, pues no solo en el país, sino en el resto de los países, ¿no? Pese a esto, la pandemia no detuvo la corrupción. En el 2020, el Perú perdió 22.000 millones de soles debido a la corrupción, según cálculos de la Contraloría General de la República. En promedio, se estima que el año pasado se perdió el 12% del presupuesto del Estado debido a la corrupción. Estas cifras revelan que el nivel de pérdidas fue ligeramente menor registrado en el 2019, donde el cálculo de las pérdidas por corrupción ascendían a 23.000 millones de soles. Pese a esto, el Contralor de la República considera que esto no es una señal, ¿no?, de la corrupción, que haya sido reducido los 1.000 millones de diferencia que se debería a la recomposición del gasto para la atención de la pandemia. Donde vemos las fuentes de corrupción se ven principalmente en los gobiernos locales, regionales y no tanto en el gobierno nacional, ¿no? Pero fue el gobierno nacional que mayor ejecutó, ¿no?, digamos, los recursos durante el 2020. Como comentó también la profesora Natalia Manso, que es profesora del Pacifico Business School, que lamentablemente no se ve un estancamiento pese a los mecanismos de control que se han ido sofisticando, ¿no? Sin embargo, como sabemos, la corrupción aún persiste, ¿no? Y el castigo de sanción ya no es suficiente, sino va de la mano de un trabajo en fomentar la cultura de integridad, ¿no? Esa cultura, esa integridad que empieza incluso desde la escuela, ¿no? Desde las familias. Tenemos que ir trabajando, ¿no?, en sociedad que sea más integrada para poder. ¿Por qué? Porque por más fiscalizadores, contralores, policías y jueces que propongamos a disposición, nunca va a haber, ¿no?, recursos suficientes, y se tiene que invertir, ¿no?, la lucha contra la corrupción, que es una inversión que cuesta dinero, ¿no?, pero que también tiene un retorno que al final, ¿no?, va a compensar esa inversión. Tenemos que dotar también a la Contraloría, a las fiscalías, ¿no?, de recursos humanos y materiales, ¿no?, que les van a permitir hacer su trabajo, ¿no? Entonces, para poder acelerar el tiempo, tenemos que también invertir en esos recursos humanos y materiales necesarios para poder ir investigando, ¿no? Pues bien, ahora hablaremos de cuáles son las regiones con más pérdidas por corrupción. El departamento con mayor pérdidas por corrupción o inconducta funcional, ¿no?, nos menciona que es Huancavelica, donde se estima una pérdida de 27%. Conscientemente, ¿no?, la región que es una de las que registra mayor pobreza en el país, de acuerdo a los datos del INEGI. La pobreza alcanza entre 41% y 46% de los pobladores de Huancavelica. También vemos otras regiones con alto nivel de corrupción, como son Moquegua con 26%, también tenemos a Callao con 21%, Ucayali con 20%, Tacna con 20%, Apurímac con 20%, Lima Provincias con 17%, Lambayeque con 17%, Piura con 16%, Ayacucho con 16%, también vemos a Ancash con 15%, Junín 15% y Arequipa 15%. Y que solo en Moquegua la Contraloría había detectado un perjuicio económico de 1.003.440 en 7 instituciones públicas de la región durante el 2020. Por otra parte, las regiones que presentan un nivel de pérdidas medio por acto de la corrupción, los departamentos en que se reporta una menor pérdida, ¿no?, de dinero por conducta infuncional son Puno con 9% y Amazonas con 8%. Pues bien, estas son las regiones en las cuales se gastó
más presupuesto público debido a la corrupción. Ha sido todo por hoy y nos vemos en el siguiente video de Noticias al Día. Muchas gracias.